Bueno, continuamos con este tema de hoy en nuestro espacio. Conversamos con representantes de Justicia Global y también de la Liga Socialista, de los trabajadores. El tema Foro Migraciones y Frontera, que se va a celebrar en 3 países, incluyendo República Dominicana, también en Haití y Costa Rica en esta semana, martes, miércoles y jueves, y bueno, con dos temas ligados, pero con sus particularidades: migraciones y frontera. El caso de la República Dominicana, ustedes tienen, ¿habrá alguna presentación de los aspectos o del fenómeno de la migración dominicana? Es decir, es muy, quizás el caso consabido, ¿verdad? Nueva York o los Estados Unidos en sentido general, pero también se ha hecho fama, y es casi una consigna, una idea que se acepta de manera general, que donde quiera aparece un dominicano, y no un dominicano aislado o una dominicana, sino también grupos importantes. En algunas ciudades de Europa que uno prácticamente las ve, el caso de Suiza, por ejemplo, he oído el caso de que un comediante dominicano estuvo por allá en una ocasión y pensaba que, bueno, que lo primero que él hizo cuando lo contrataron fue decir que, bueno, yo no hablo ni austríaco, ni alemán, ni francés, ni nada por el estilo. Dice, no te preocupes, decía el empresario, que por ahí hay muchos latinos que te van a entender. Entonces va por una semana y sencillamente tuvo que pasarse 3 semanas a casa llena, y resulta que la mayor parte de lo que lo iban a ver cada noche en un café concierto donde se presentaba eran precisamente dominicanos. Y resulta que registrados, decía él, después averiguó, y estoy hablando de unos 15 años atrás, de esa anécdota, había 10.000 dominicanos aproximadamente, registrados, es decir, oficial, legalmente viviendo allí. Uno supone que había unos cuantos, no sé si más o menos de esa cantidad, también en situación irregular. Pero, bueno, República Dominicana, que tiene un problema, digamos, dentro de su tema cotidiano o sus temas cotidianos, está lo de la inmigración haitiana, que para nosotros es un tema de conversación diaria y de conversación común. Pero somos un país también de emigrantes, personas que emigramos. En el caso de República Dominicana, Justicia Global o la Liga Socialista de los Trabajadores tienen visiones, tienen posiciones en relación a esos fenómenos. Sí, o sea, con relación a la emigración de personas dominicanas hacia otros países, hemos estado, o uno de los planteamientos que consideramos es que es poder identificar cuáles son las razones que generan que una persona en nuestro país quiera salir hacia otro país, y en qué condiciones esa persona está dispuesta a salir. Entonces, uno de los elementos que consideramos que afecta mucho y que la persona se ve en esa situación es la misma situación económica que vivimos en el país. O sea, cuando hablamos del tema de migraciones, no queremos o no estamos haciendo el llamado a un tipo de turismo que se va a hacer a otros países, sino es para poder entender una realidad que estamos viviendo en nuestro país, en el cual personas se ven forzadas, dadas las situaciones que vivimos, a buscar ese sueño americano. Emigración de subsistencia. Exacto, exacto. Eso también va precisamente por ahí. Entonces, hubo una encuesta que se realizó, me parece que el año pasado, que salió en la prensa, que decía que más del 50% de la población, un 57% de la población está dispuesta a irse del país. Y es que la situación económica, o sea, y para lo que le sirve al sistema el crear
al sistema económico del capitalismo en otros países, sobre todo potencias mundiales, es una forma de cómo utilizar esas personas que migran hacia allá para poder acumular de cierta forma más riqueza. ¿Implica eso que hay una visión de que prácticamente se promueve solapadamente la emigración? Se da el caso, o sea, podemos decir que sí, aunque no sea explícitamente, pero entendemos que toda una construcción ideológica de países potencia, de ya sea en este caso específicamente de Estados Unidos, o sea, en nuestra cultura ha tenido bastante influencia ideológica, cultural, económica, una dependencia inmensa, sobre todo en esta región del Caribe, que la gente cree que todo el que se va y vuelve es mejor, incluso hasta le da un estatus diferente en la sociedad. Y eso también se ve en las comunidades, por ejemplo. Si logra ganar algo, ¿verdad? Exacto. Y depende cómo lo gane, porque mucha gente también piensa que si se va, se lo va a ganar fácil. Es un aspecto también que hay que analizar, porque hay mucha gente también que se va quizá definidamente pensando dedicarse a actividades que pueden ser productivas económicamente, pero que están detrás de o son actividades ilegales, criminales, narcotráfico, delincuencia, robo, etcétera. Las observaciones que yo tengo, ahora no puedo hablar, generalmente la mayoría de personas se van y fracasan, pero nunca dicen cuando vienen que fracasaron. Al contrario, vienen proyectando una imagen de triunfador que se transforma en un elemento de contagio y de motivación. Y eso es un factor que yo no lo atribuyo a creación ideológica, sino a una deformación que no sabemos explicar. Realmente es interesante porque el foro nos va a permitir también profundizar en cuestiones que no son evidentes. Por ejemplo, aparentemente una persona decide emigrar, irse a España, a Estados Unidos, ¿verdad? Un dominicano, y aparecería una decisión individual, personal, ¿verdad? Entonces, y ya se busca su dinero, la familia le apoya, pero no se llega a entender las fuerzas sociales, ¿verdad?, estructurales que están empujando a esa persona. Entonces, entender eso y tratar de que el trabajador concreto lo pueda entender es importante. ¿Qué fuerzas económicas, sociales en este momento están empujando? Porque estamos hablando de una migración forzosa, no política, pero forzosamente económica. Entonces, es clave, pero no solamente la emigración hacia el exterior, hablemos de la migración interna, por ejemplo, cómo la población dominicana se ha concentrado en 2 o 3 ciudades. Tenemos el 60 o 50% en 3 o 4 ciudades. ¿Y qué está generando las consecuencias de eso? No solamente a donde estamos concentrados ahora, en Santo Domingo, Santiago, sino también de donde la gente ha emigrado. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuáles son los vacíos? Analizar eso es clave, porque tiene que ver con respuesta también política y de movilización. Sí, correcto. Elvia, cuando hablábamos hace un rato sobre la posibilidad, como ustedes plantean aquí, o como es parte del tema del foro, la unidad de las personas migrantes a nivel internacional. Bueno, se está hablando, aquí parecería como que se está hablando de una sola y gran organización de migrantes a nivel internacional. Eso podría quizás estar repartido en muchas organizaciones que se puedan hacer, incluso de carácter hasta nacional. La Asociación de Dominicanos Migrantes, por decir algo, ¿verdad? Pero en este aspecto de la organización de las personas migrantes, hay un elemento que me parece contradictorio y que ya ustedes lo han tocado en un par de ocasiones de manera quizá un poco rápida. Es decir, está el problema, como decía Pastor, de que hay una visión de la migración a partir de los derechos humanos. Los derechos humanos fundamentales hablan de la libertad de tránsito, por ejemplo. Es decir, una persona debe tener o tiene el derecho a trasladarse, a irse donde quiera. Pero el problema fundamental es que cada uno de los países, o los países donde uno quisiera ir,
sea por la razón que sea, turismo, realización económica, lo que sea, tiene leyes que regulan también el tránsito de las personas. Entonces, ahí se da una contradicción entre lo que es un derecho humano y un derecho y una política a nivel nacional, que me gustaría que un poco viéramos ese aspecto luego de esta pausa. Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos.